naiz oantxe bigarren mai honetan, eta, bueno, nolatan hemen jende guztiak ez duela euskera ulertzen, pasatuko naiz erderara, hemen mai honetan dauden pertsonei aurkezteko, bai? Bueno, como venía diciendo, soy Olga Focinopoulos, soy la moderadora de esta segunda mesa de la jornada de hoy, relacionada bueno, con la visión profesional, que algunos aspectos ya han ido saliendo en las intervenciones anteriores, en fin, a la mesa que ha tenido lugar previamente, y por lo tanto ahora, a continuación, nos darán los presentes en esta mesa y las presentes también en esta mesa su visión en relación con esos derechos de información que se puede exigir o que no se puede exigir en torno, evidentemente, al tema de este segundo encuentro. Bueno, por lo que respecta a quienes se encuentran en la mesa, pues evidentemente son todos ellos bien conocidos por los presentes y por lo tanto, bueno, me voy a limitar simplemente a más que nada pronunciar sus nombres y esperar no confundirme y también señalar que va a haber una pequeña alteración en el orden de intervención por cuestiones, bueno, pues cuestiones de logística, porque hay alguna que otra persona que tiene que coger un avión y por lo tanto pues se le dará prioridad en el turno de palabra y luego ya una vez que todos ellos y todas ellas hayan intervenido, pues se pasará la palabra a todos los aquí presentes. Bueno, quienes se encuentran en esta mesa bueno, son el señor Enrique Lillo, que es el coordinador del Gabinete Interconfederal de Comisiones Obreras, ampliamente Interfederal de Comisiones Obreras, ampliamente conocido por todos los presentes en la profesión, también evidentemente desde la perspectiva de la universidad, así que bueno, con él es el que comenzará en segundo lugar, una vez que haya comenzado su intervención, Jaume García, que es abogado y socio del colectivo Ronda, que lleva, bueno, es una cooperativa, creo entender, que lleva ya unos más de 40 años creo que trabajando en Barcelona y que presta servicios de asesoría en relación con los temas laborales, fiscales, etcétera, y bueno, él intervendrá en primer lugar. Junto a Enrique Lillo está Pacis García, que es abogada del área jurídica de LAB. Junto con ella está, supongo, Héctor Mata, evidentemente, también en este caso también forma parte de una consultoría, la del 1 de mayo, que presta también asesoría jurídica, también jurídico-laboral, y él es abogado. Y bueno, es abogado y forma parte de esta consultoría. Y junto a Jaume tenemos a Raúl Marillo, que bueno, que es bueno, para mí ampliamente conocido porque nos conocemos desde hace ya muchos años. No vamos a comentar los motivos por los cuales nos conocemos, pero bueno, él es abogado laboralista y trabaja en la CGT pues desde hace ya unos cuantos años. Y finalmente tengo el gusto de presentarles a mi izquierda al único economista de la mesa, que no es poco, y que es Nico Iriarte, que es asesor económico, como él mismo ha dicho previamente, de ELA. Bueno, yo sí que les voy a solicitar que los tiempos de intervenciones se ajusten al tiempo que está preestablecido, un máximo de 15 minutos, y bueno, en el caso de que tenga que sacar la chartela roja lo haré, y además como la semana pasada aprendí mucho de cómo se sacan las chartelas rojas, porque bueno, tuve que organizar un congreso europeo de derecho marítimo y había un vikingo, un profesor de noruego, que en cuanto alguien se pasaba del tiempo se levantaba y se ponía muy serio al lado de las personas que intervenían. Pues no sé si seguiré ese mismo método, pero uno parecido, para intentar apaciguar los ánimos de todos los presentes o de todas las intervenciones que se vayan a realizar a continuación. Pues sin más, les dejo en primer lugar con Jaume García para que nos dé su visión sobre este aspecto en concreto. Mila esker. Bueno, muchas gracias. Gracias en especial a Lluís Rodríguez Algans. Pasamos unos días bastante apurados en Madrid con un expediente importante y gracias a la organización por la invitación. Bien, como se me ha presentado, soy abogado del colectivo Ronda y es una cooperativa, somos 100 y llevamos bastantes años funcionando. Bien, yo centraré la intervención en el derecho a información, básicamente en los despidos colectivos por cierre de empresa. ¿De acuerdo? Derecho a información, despidos colectivos, cierre de empresa. 3 cuestiones resaltaré. Una, preliminar, ¿qué es la definición de lo que podemos pedir o no? ¿O qué dice el Supremo que podemos pedir o no? Segundo, la importancia de las salidas irregulares de patrimonio de la empresa en los cierres, es decir, ¿es importante o no analizar
las salidas de patrimonio irregulares de la empresa. Y tercer tema, si cada vez que veamos un grupo mercantil tenemos ya que pensar, o que, más que pensar, que presumir que existe grupo laboral. Esos tres temas, sencillo. Idea preliminar: ¿tiene importancia las salidas de patrimonio de las empresas que pretenden cerrar o cesar? Y tercero, ¿grupo mercantil tiene que ser laboral? Vale. La introducción es: ¿el Supremo qué ha hecho cuando ha tratado del tema? ¿Tiene derecho o no un comité a exigir documentación cuando está hablándose del cierre de empresa? Pues ha dicho una frase muy solemne o muy sencilla, que es el listado. El decreto 1483/12 establece el listado de documentos, no es ad solemnitatem, que significa, yo interpreto, que en general la falta de alguno de los documentos que establece ese decreto supondrá la nulidad, pero no siempre. Si no se aporta algún documento y el Supremo entiende que aportando otro se suple ese, pues no dará la nulidad. Esa es un poco la filosofía. Y dos comentarios. Las palabras mágicas a través de las que el Supremo siempre se pronuncia sobre si es necesario o no la aportación de ese documento es que sea útil para una negociación informada. Esas son tres palabras mágicas. Útil para una negociación informada. Si entiende que es útil, pues, y no lo han aportado, posiblemente haya nulidad. Por eso quizás sea muy importante, cuando se piden documentos, no solo hacer el listado, sino decir el por qué y el para qué. El por qué y el para qué se solicitan. Y segunda cuestión de esta definición del Tribunal Supremo, se da mucha discrecionalidad, que crea bastante inseguridad jurídica. Es decir, con el decir no es ad solemnitatem, y yo cuando quiero digo que sí, cuando quiero digo que no, se da un amplio margen de discrecionalidad y que crea bastante inseguridad jurídica. Es decir, el Supremo dice, bueno, pues ya lo analizaré en cada caso. No me quiero ceñir, no me quiero... Cuando varios, dentro de este preliminar, algunos consejos que debido a la práctica yo creo que hay que darlos. Un periodo de negociación en un cierre es una maratón, hay que correr desde el principio hasta el final, mucho. Hay que intentar llegar a la primera negociación, al inicio de negociación, con dos cosas bien aprendidas. Y si hace falta entrevistarse con 10, 15 personas, las que sean, las máximas posibles, que tengan información. Hay que saber, primero, qué pretende la empresa, sus puntos débiles, y a mí me gusta llevar ya ese día un listado de documentos que veo imprescindibles para que me entregue la empresa. Y luego reiterarlo en cada ocasión si no me los han entregado. Yo creo que eso es básico. Es una maratón, vuelvo a decir, no es, tranquilo, vamos a esperar el primer día. No, hay que desde el principio empezar a correr. Hasta ahí la introducción que quería hacer, como habéis visto, muy cortita. Salidas irregulares de patrimonio. ¿Por qué creo que son importantes cuando una empresa va a cerrar? Porque yo he hecho un listado desde el 2008, que es la crisis, hasta ahora, de los expedientes, de los despidos colectivos que hemos llevado, y en más del 50%, ha tenido mucha importancia las salidas irregulares de dinero. O sea, no es cualquier cosa, hay que examinarlo. Punto primero, más de un 30% ha tenido importancia las famosas patrimoniales. Las patrimoniales es el arte de magia de que pague, por ejemplo, el inmueble la entidad principal, la empresa, pero que luego figure a nombre de tercero que no ha pagado un euro. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? O sea, las patrimoniales es el arte de magia por el cual el empresario, por ejemplo, cuando compra el edificio, lo paga el empresario a través de la empresa, pero lo pone en una patrimonial. El caso típico que todos conoceréis, o la mayoría conoceréis, es: pido un crédito hipotecario. ¿Qué me vale devolver la hipoteca cada mes? 5.000 euros. Pues yo, a través de un contrato de arrendamiento, le pago 5.000 euros a la
otra empresa patrimonial que domina los mismos socios. De esa manera, ¿quién paga realmente? La empresa. ¿A nombre de quién está el edificio? A nombre de la patrimonial. Eso es deporte nacional, eso es el pan nuestro de cada día, lastimosamente, ¿eh? Y características: el precio del alquiler no es de mercado, el precio del alquiler suele coincidir, supera incluso al precio de la devolución del préstamo hipotecario, y tercera, el precio del alquiler fluctúa arriba y abajo, dependiendo a veces de las necesidades de la empresa, que voy muy apurada, o dependiendo de las ganas que tenga los socios de cobrar beneficios de forma irregular. Sube más el alquiler, tengo un reparto de beneficios de forma irregular. La verdad es que las patrimoniales dan mucho juego. Y es así. Y podríamos explicar 20 ejemplos que no son tan claros como el que he explicado, pero existen y no es una excepción. No es que, mira, tuve un caso. No, más del 30% de los casos. Otro tema también importante, dejo las patrimoniales, es la descapitalización. Cuando un empresario decide cerrar una empresa, en muchas ocasiones, antes del cierre, dice: deja que vacíe los elementos patrimoniales más valiosos. Primero, vacío los elementos patrimoniales más valiosos y después la cierro. Y si acaso, que pague FOASA, ¿no? Que para eso está. Esa es otra idea importante. ¿Cómo se hace normalmente esta descapitalización? De múltiples maneras. Podríamos ligarnos a ejemplos, pero fundamentalmente todos tienen un común denominador, que es vender patrimonio o bienes por menor valor del real. Te encuentras que ha salido el edificio hace un año, hace dos, y que se ha vendido al cabo del año o de los 2 años por 5 veces el precio que salió. Pues algo pasa ahí. Algo pasa ahí. Una tercera cuestión es que el empresario siempre ha tenido la idea clara, es separar el riesgo del capital. Hay empresas ya que inicialmente se constituyen así. Recuerdo una constructora que tenía a la plantilla en una empresa y a los edificios que iba construyendo y no vendía en la otra. O sea, separar riesgo de capital desde un inicio. O aquella empresa, recuerdo ya hace muchos años y por lo tanto puedo nombrar la empresa, Farina, eran los que trajeron el clavel al Maresme, que tenía una sociedad importante. Bueno, primero era persona física con 100 y pico trabajadores, cosa impensable hoy en día. Pues ve que las cosas empiezan la economía de la empresa empieza a tener dificultades, crea una SL sin ninguno de los patrimonios que tenía la empresa de verdad, ni los campos, ni los tractores, ni nada de eso. Eso también es separar el riesgo el riesgo del capital. Y eso es una práctica también muy común. Estos dos casos, estadísticamente, la descapitalización y separar el riesgo del capital, son más del 10% de los casos que hemos tenido en este hipotético esquema que he hecho de la última experiencia. Un tema muy complejo también en estos asuntos es el precio de transferencia, que como ya se han comentado, solo señalar a título de ejemplo, lo estamos viendo en la prensa, Apple y Microsoft y Google y Amazon y etcétera. ¿Qué hacen? Pues a través de los precios de transferencia o a través de facturar en exceso la tecnología, como pasa en otra empresa, que veo aquí una compañera que está exceso de facturación del precio de la tecnología, o etcétera, derivan beneficios, en caso de Apple a Irlanda, porque allí pagan menos. Bueno, pagan menos, tenían un pacto con el gobierno de no pagar casi nada. Por lo tanto, lo de los precios de transferencia es un tema muy complejo. Cuando a las empresas le pides el master file, que es esa especie de justificación que tienen que entregar a Hacienda, en la que justifica que es precio de mercado, madre mía lo complicado que es eso y cómo se las maravillan las empresas para explicar que es precio de mercado. Hasta te lo llegas a creer si lo empiezas a leer y lo acabas, hasta te lo llegas a creer.
Bien, por lo tanto, el mensaje, que ya he acabado esta segunda parte, vale, 5 minutos tengo. El mensaje es muy importante en los cierres de empresa averiguar y solicitar a través de la información que te la tienen que dar el tema patrimonial. Muy importante, porque nos ayuda en la negociación de las condiciones de ese cierre. Diré una frase que es una... En realidad todavía vivimos en un país de pillos, hay mucho pillo, mucho. Y al final el trabajador tiene que decir, oye, de lo que te has llevado me das un trocito, amigo, porque si no soy tonto. Una cosa es ser pillo y otra cosa es ser tonto. Y a veces ese es el dilema, curiosamente ese es el dilema. De lo que te has llevado me das algo. No me des mucho que me indigesto, pero un poquito, repartamos un poco. Bien, entro en la tercera idea, que es grupo mercantil, debemos presumir grupo laboral, ¿de acuerdo? Definamos muy breve, ¿qué es grupo mercantil? Muy sencillo, misma dirección, misma propiedad. En palabras generales, misma dirección del grupo, misma propiedad. ¿Y qué es grupo laboral? Clásicamente, en la teoría clásica era más confusión de patrimonios y o confusión de plantillas. Ese es el esquema laboral. Esquema laboral de grupo de empresas mercantil, grupo de empresas laboral. Mercantil solo, misma dirección, misma propiedad. Laboral, además, confusión de plantillas y o confusión de patrimonios. Bien, yo creo que eso hay que superarlo. El Tribunal Supremo, y cito estas sentencias, no voy a citar más, 26 de marzo del 14, 20 de noviembre del 14 y 16 de julio del 15, dicta 3 sentencias que yo creo que si se leen, si se reposan, si se analizan, si se resumen, al final da un resultado. Y el resultado es que siempre que viésemos en el grupo misma dirección, misma gestión del grupo, gestión que quiere decir algo más que dirección, y por fin alguna promiscuidad, como dicen las propias sentencias, sobre todo de tipo económico, aunque sea pequeña la promiscuidad, que se presten dinero entre ellas y poca cosa más, con eso debe ser suficiente para entender que hay grupo laboral. Y por lo tanto debiéramos un poco dar un paso adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se me olvidaba una cosa antes y quiero decirla, porque si no se me va a pasar. Cuando hago un paréntesis, me refiero ahora a lo patrimonial. El Tribunal Supremo ha dicho durante muchos años que había que buscar al verdadero empresario. Es una tesis, artículo 1, para la condena solidaria del grupo. Yo siempre he dicho que ahí se equivoca el Supremo. Hay que buscar dónde está el patrimonio, en muchísimas veces, sobre todo cuando cierra. Es decir, no hay que buscar al empresario. Me da igual que esté en Panamá. Dime dónde están los bienes de la empresa que han salido irregularmente. Bueno, ese es el paréntesis que hacía, que se me había olvidado antes comentarlo. Vuelvo al grupo mercantil. La palabra mágica aquí para el grupo mercantil es, la palabra mágica de verdad es autocontratación. Dicen todos los mercantilistas, la autocontratación entre empresas del grupo es legal. Y es verdad, es legal. Pero es ilegal cuando se perjudica a una en favor de otra o del grupo. Y eso, que no lo hemos desarrollado suficientemente en el tema laboral, es el pan nuestro de cada día. Porque en todos estos ejemplos que hemos puesto de patrimoniales, de precios de transferencia, de descapitalizar, etcétera, etcétera, siempre cuando hay grupo, si un grupo va a cerrar a una de sus empresas, primero la descapitaliza y después cierra y que pague fogasa. En esos casos, las decisiones, los contratos entre las empresas no son contratos ni a nivel de mercado ni con independencia de las dos empresas. El gran jefe, ya acabó, el gran jefe, que es el propietario de todas las accionistas, ¿cómo un administrador de una de las empresas del grupo le va a decir al gran jefe que le puede destituir mañana que no obedezca una orden tuya aunque vaya en perjuicio de mi empresa? Imposible. Bueno, me dicen que se acaba. Solo una frase y ya está.
cuidado con el fraude de ley, que ahora ya hay una sentencia, 25 de mayo del 2015 del Supremo. Cuantísimas veces nos hemos visto en despidos colectivos que alega la empresa medidas productivas, realmente son económicas, pero no hay pérdidas, y como son económicas y no hay pérdidas, intentan vendernos las productivas. Hay ya una sentencia, tenemos que denunciarlo, tenemos que demostrar que realmente el trasfondo son causas económicas, y el truco que utilizan es: cojo más tiempo o menos tiempo hasta que la estadística me baja. En una empresa nos tomaban de referencia el año 2007, anterior a la crisis, para acabar de demostrar que estaba en problemas. Claro, mira los últimos 3 años y no tenía problemas. Nada más, y muchísimas gracias, y gracias a la mesa por dejarme intervenir antes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ir directamente a mi intervención. En primer lugar, quizá el concepto de información útil pertinente, que lo utiliza la directiva comunitaria, pero solo en materia de despido colectivo, con lo cual se plantea un problema, que creo que se dijo ayer, y es que ese tipo de exigencia jurídica no está trasladado ni positivizado en la negociación colectiva. Y en la negociación colectiva no hay una obligación jurídica de entrega de documentación útil y pertinente, que tenemos ahí una laguna importante y sobre la cual luego yo me referiré, el problema que se plantea. En cuanto al despido colectivo, cierre de centro, para clarificar la maravillosa intervención que ha tenido Jaume, que yo creo que ha sido muy completa, simplemente decir: ¿cuál es el contenido real de la información útil y pertinente y eficaz para la negociación válida en el periodo de consultas? Pues es un concepto indeterminado. El Tribunal de Justicia lo verá en cada caso. Como es un concepto indeterminado, lo que hay que hacer es reclamarlo. Es decir, eso es como el despido nulo, desde el punto de vista de abogado de trabajadores, el despido nulo por garantía de indemnidad, que hay que hacer por la reclamación procesal o extraprocesal previa, por cronología, para tratar de establecer la sospecha de que la respuesta empresarial ante esa reclamación de tutela de derechos, sea empresarial o sea ejercicio de acción procesal, es el despido, y aplicar la doctrina de la garantía de indemnidad. ¿Qué ocurre? Que esto ya hay 2 sentencias del Constitucional que dicen: oiga, eso solo es indicio, parece que no es suficiente. Me parece que lo dictó en relación con el problema de los locutores de Telefónica y demás, que reclamaron muchos y luego hubo un despido, y el Supremo dice: no, hay que aportar más indicios. En cualquier caso, ¿qué necesitamos nosotros para impugnar un despido colectivo? Pues plantear lo que ha dicho muy bien Jaume, hacer el listado del tipo de información que necesitamos como información útil y necesaria. Yo voy a poner 3 ejemplos. Nosotros, por ejemplo, en el consabido expediente de Coca-Cola, Eduardo Gutiérrez y yo hablamos con la de comisión y dijimos: no, vamos a redactar lo que vamos a pedir, porque yo no me fío de los negociadores sindicales. No me fío, porque luego empiezan, se enrollan, no sé qué, y se les olvida esto. No, redactado. Entonces nosotros dijimos: primero, manifestación, que no hay grupo laboral de empresas, con lo cual, sino que es un grupo mercantil, al ser un grupo mercantil, el procedimiento es nulo, porque el despido colectivo hay que ir empresa por empresa. Y entonces aquí es donde las empresas han dado la vuelta, es decir: no, somos grupo laboral. Y cuando me enteramos de que soy grupo laboral, cuando llega el despido colectivo, antes no teníamos nunca noticia, y acabáis de firmar el convenio de Carvega el día anterior como empresa diferenciada y autónoma, que es eso de una empresa laboral unitaria, que es lo que dice, vamos, lo que es la consecuencia de la doctrina del grupo laboral de empresa. Pero dijimos más. Bueno, esto tuvo la vicisitud que tuvo. Dijimos: necesitamos información sobre un contenido de un posible plan industrial que nos razone y nos dé datos de por qué las líneas de producción de la embotelladora de Madrid están prácticamente que sobran, cuando tiene las mejores instalaciones y la que más produce, y por qué puede ser suplida por la línea de producción de Barcelona, creo que es, o Cataluña, y por las de Valencia, porque Asturias también cerraba. Eso hay que
Bueno, pero es que no pone la ley que haya que haber un plan industrial. Si es que nosotros no pedimos un documento específico, pedimos información concreta y detallada sobre el razonamiento de por qué esas líneas de producción afectadas tienen que ser necesariamente las líneas de producción de Madrid, para lo cual necesitamos datos de producción de Madrid en comparación con otros. Bueno, pues esa petición fue clave, porque uno de los motivos de nulidad, es verdad que luego el Supremo no entra ahí, pero la sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional hace hincapié en que no se suministró esa información y que era útil y necesario para examinar si la medida estaba justificada o no y si era o no proporcionada, porque afectaba al cierre de Madrid, de la embotelladora que producía Coca-Cola en Madrid. Entonces, ahora os pongo otro ejemplo. ¿Qué ocurrió en Traxa? Que ganamos también, recurrentes los mismos, UGT y comisiones en la Audiencia Nacional, me parece que otros comités, y no sé si había otro sindicato, en el asunto de Traxa. Entonces, CGT me parece también. Bueno, pues en Traxa se dice, no se ha informado sobre el contenido de las cuentas provisionales. Y además hay grupo laboral, ahí se invierte. Nosotros decíamos que había grupo laboral. La sentencia es que hay grupo laboral. Claro, si hay grupo laboral, ¿qué ocurre? Pues que la información no es la correcta, la información legal, porque ustedes no me han suministrado una memoria, un informe sobre la situación global de grupo. Usted me ha dado las cuentas de Traxatet, me ha dado las cuentas de Traxa, pero no me ha relacionado la memoria y un documento sobre la situación de Traxa más Traxatec, que es la empresa unitaria. ¿Qué hace el Supremo? El Supremo le da la vuelta en una sentencia que revise un hecho probado, que en fin, sorprendentemente lo revisan, y dice no hay grupo laboral. Claro, si no hay grupo laboral, esa documentación, que es la base para la nulidad por no suministrar una información imprescindible y necesaria, no se viene abajo. ¿Y qué ocurre con los otros documentos? Dice el Supremo, pero es que no se pidieron en el periodo de consultas. Eso de la desagregación de las cuentas provisionales. Además, no solo no se pidió, sino que no es relevante. Con lo cual, efectivamente, la discrecionalidad judicial es amplia. Pero ¿qué ocurre? Que en los pleitos todos sabemos la discrecionalidad judicial. Te la juegas todos los pleitos, te la juegas con el juez que te toque. Entonces, con eso hay que contar y te puede salir bien o puede salir mal. Que es lo que yo les decía a estos de Coca-Cola. Digo, oye, que están dando 45 más 10.000 euros. A ver si vamos a ir a pleito y nos vamos a quedar sin los 10.000 y sin los 45. La decisión en la Asamblea. Y voto de uno en uno. Bueno, pues nada, adelante, pues adelante. Pero quiero decir, en Traxa, ¿qué dijo el Supremo? No, es que esa información no era relevante. Y voy a poner otro ejemplo, en Indra. Indra firman comisiones y UGT, impugnan otros sindicatos, los COBAS. Y la compañera letrada de los COBAS me llama, porque la conozco por su madre y por Izquierda Unida, creo que era candidata o algo, la chica esta, y me llama, digo, mira, que yo no te puedo asesorar porque yo soy de comisiones y comisiones ha informado, ha firmado, ¿cómo le voy a asesorar yo? Dice, no, es que yo voy a pedir la información, lo clásico, me voy a basar en las insuficiencias informativas. Dice, además es que las cuentas no están auditadas. Digo, mira, que me extraña que Indra no audite las cuentas, digo, porque eso es una cosa elemental. Claro, pierde el pleito, porque es verdad que ella se basa en una serie de documentación, pero esa documentación, parte de ella no se había pedido en el periodo de consultas. Luego la Sala de la Audiencia Nacional se explaya y dice, no, eso no es útil, ni pertinente, ni nada. Para que veamos los límites de esto. Y dicho esto, pasamos a lo de la negociación colectiva. Para que veáis los límites de la negociación colectiva, yo voy a contar otro caso práctico, que ayer citó además Carlos Hugo y a mí me dio alegría. No quise indagar más porque estaba Ricardo Bodas, que fue el ponente de esa sentencia. Y el caso es el siguiente, porque digo, bueno, no vamos a ponernos aquí ahora a discutir. El caso es el siguiente, negociación con convenio colectivo de Radio Televisión Española. Empieza la negociación. Comisiones Obreras había tenido una historia de que habían cambiado a los directivos de la sección sindical y entran unos nuevos, debieron tener algún problema, y el nuevo, que es un tipo puesto en estas cuestiones, habla conmigo, y dice, es que los abogados no ven este pleito. Habla contra el pleito, digo, esto es difícil, pero bueno, si lo veréis, hacemos. ¿Qué hacemos? Mira, han firmado un convenio los otros sindicatos, no me acuerdo, era la UGT y otros, no sé qué otros firmaron, no me acuerdo bien. Me parece que era la USO y el STC o algo así.
Dice, ya han firmado un convenio, pero nos han suministrado una información económica deliberadamente errónea para la negociación colectiva. ¿Y por qué sabemos que es deliberadamente errónea? Porque el convenio tenía por objeto negociar un incremento de la ley de presupuestos sobre la masa salarial. Y la masa salarial que nos anda es errónea. Y de porque yo tenía contacto, me parece que con el Consejo de Administración, con el representante de Izquierda Unida, creo recordar, y claro, los datos que la empresa iba dando al Consejo Económico no coincidían con los datos que daba la comisión negociadora. Había cierta discrepancia. Y dice, pero me ha dicho el consejero que a ver si nos vamos a meter en un lío, por eso de la confidencialidad o no sé qué. Digo, no, bueno, digo, al final esto se publica en el registro mercantil. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que efectivamente los datos no coincidían, los datos de masa salarial, porque la masa salarial que se le daba a la representación sindical era inferior a los datos de masa salarial que se le suministraba al Consejo. Entonces, claro, al final se firma un convenio, para que veamos la dificultad de los casos prácticos. Entonces, primera decisión, yo le digo, no se nos ocurrirá impugnar el convenio, no sea que la gente se quede sin que le suban el 1,5% y, oye, las cosas de dinero se ponen hechos uno fiera, y máxime si los otros le van pinchando. ¡Ah! Por vuestra culpa a lo mejor nos quedamos sin el 1,5%. Madre mía, lo importante que es... Digo, no, impugnar nada el convenio. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer una demanda declarativa que se ha violado la libertad sindical de comisiones obreras porque se ha suministrado una información errónea deliberadamente en un proceso de negociación colectiva. Eso era el conflicto. Y hubo requerimientos en la mesa negociadora, pero claro, ¿qué ocurre? Que en la mesa negociadora los otros sindicatos decían, la información es correcta, es errónea, y estos son enredos de que estaban antes unos y ahora vienen otros de comisiones y la información ya se les dio a los de antes y siempre ha sido la correcta y vienen aquí a enredar. Bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando llega el día del juicio, la sala de los judiciales empieza, pero esta acción ¿qué es? Y el fiscal, no, es que no piden ni indemnización, pero es que yo no quiero pedir indemnización. Si no es obligatorio que el titular del sujeto de libertad sindical tenga que pedir indemnización, será si quiere, es un principio dispositivo. No, y además esto es una acción propagandística porque tenía que haber impugnado en todo caso el convenio. Tiene falta de acción, que yo no quiero impugnar el convenio, que yo lo que digo es que se ha incurrido en una práctica declarativa de falta de información. ¿Qué ocurrió? Pues que no hubo manera, y claro, cuando el pleito se falta de acción y demás, luego el Supremo pues la confirma y desestima el recurso. Ayer Carlos Hugo, que yo creo que tiene perspicacia, se dio cuenta de que ahí debajo había cosas importantes. Digo, sí, había cosas importantes. La cosa de que lo que pasa es que no lo metieron en el hecho probado. Y entonces estábamos vendidos. En el hecho probado no meten que la información que se da al Consejo de Administración es distinta. Digo, y además se acreditó cuando definitivamente se constata es cuando lo publican en el registro mercantil. ¿Qué dicen? Primera cuestión. Oiga, aquí no hay socios en televisión, decía el abogado del Estado. No, aquí no hay socios. Pero por analogía, la información que se dé a los consejeros en un ente público tiene que darse a los representantes legales de los trabajadores. Digo, es por analogía. No, es verdad que el 64 y la ley de sociedades habla de los socios. Aquí no son socios, son consejeros. Pero en la sala social de la audiencia y luego el Supremo no entra a considerar esto. Se queda la falta de acción, por decir que no, que lo que se está pidiendo es un dictamen, y como no se incorpora al hecho probado y no admiten la revisión del hecho probado, pues no se vincula esa falta de información a la violación del derecho de libertad sindical y negociación colectiva, que tiene conexión con una información apropiada. ¿Cuál es la base normativa de esa conexión? Claro, que no tenemos base normativa clara. Es decir, oiga, ¿qué precepto le obliga a la empresa o cuando hay una negociación colectiva a suministrar la información? El único precepto que yo he visto es una recomendación, la 163 de la OIT, que tiene un valor interpretativo, pero que puede tener, porque dice el 163, artículo 7, 2A, a petición de las organizaciones de trabajadores y de los empleadores,
deberían proporcionar las informaciones acerca de la situación económica y social de la unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean necesarias para negociar con conocimiento de causa. Esto, ¿qué ocurre? Que, hombre, lo idóneo sería que la representación social global sea que no reclame. Pero si arrancamos con que, en este caso comisiones, que era minoría dentro de los otros tres, que sumaban más que mayoría, es la única que la pide, y las tres representaciones dan por válida, pues mal empezamos para realizar el pleito. Pero la única base normativa que yo he visto con claridad es esta. ¿Lo demás qué es? Pues lo demás es la interpretación funcionalista, que creo que decía esta mañana Eva, o funcional del derecho. Que ahí es verdad que algunas sentencias lo empiezan a aplicar. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos ayer de Bankia y Banco Sabadell. Oiga, yo tengo derecho a controlar las horas extraordinarias, yo del comité, a vigilar el cumplimiento. Y entonces la empresa me hace el regate corto, que estos los de recursos humanos son expertos. Ah, vaya usted a no sé dónde. Ah, no, vuelva usted a tal. Ah, no le puedo dar porque hasta que no llegue el fin de año aquí no se saben las horas extraordinarias que se han realizado. Y luego, claro, te prepara un resumen que esto es mentira. Entonces yo como vigilo si se hacen horas extraordinarias. Entonces, con la evolución de la jurisprudencia, la sala dice, no, registro diario. Registro diario de jornada que lo pone el 35.5. Y ese registro diario comprende las horas de jornada ordinaria, los excesos de jornada y las horas extraordinarias previsibles que se hayan trabajado. Ya veremos si al final de año se computan o no por el descanso compensatorio. Pero esa sentencia yo creo que es importante en materia de jornada. Oiga, usted tiene que dar el registro. Y copia de ese registro tiene que ir en el resumen mensual de las horas extraordinarias, porque si no nadie se entera de cuáles, si se realizan o no, horas extraordinarias y el alcance de las mismas. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno de los problemas que me contó a mí una inspectora de trabajo que tiene es que dice, es que yo no sé el horario de los trabajadores. Digo, ¿cómo que no sabes el horario? Para saber si el contrato a tiempo parcial es o no fraudulento, por ejemplo, si se están realizando horas extraordinarias o incluso si se está realizando o no horas, trabajo por encima de la jornada y por lo tanto no se está cotizando la seguridad social. Entonces, pues eso es la única manera, es el registro diario. Y ya termino con una cuestión, es que cada día nos vamos a encontrar con la ilegalidad laboral en las grandes empresas, y en todas, ya no solo en las empresas de economía sumergida, en todas. Y dos ilegalidades son actualmente el problema de los becarios y de los autónomos. Hay empresas de medios de comunicación importantes de este país que hay becarios. Claro, hay becarios y entonces hay un problema. Y es que el becario dice, no hagáis una denuncia a ver si yo no voy a meterme en plantilla. Bueno, pero al final esto habrá que sopesarlo. Pues claro, luego hay problemas de que si levantan acta de liquidación o acta de infracción, se va a un procedimiento ordinario en la jurisdicción social, donde actúa el letrado de la autoridad que ha levantado el acta para que se califique o no si ese becario es o no relación laboral. Y luego está el problema de los autónomos, que hay muchísimos autónomos donde la empresa está externalizando el riesgo y donde yo creo que la única solución que a mí se me alcanza es una reforma legal, aparte de utilizar los mecanismos que haya, de que sea de oficio la inspección de trabajo la que habrá que ampliar el cuerpo, la que haga acta de perjudicados, levante el acta esa con perjudicados y se ponga en marcha un procedimiento de oficio. Yo sé que esto es, pero es la única manera, porque esto o se combate, o aquí seguiremos no solo con contrataciones temporales ilegales y fraudulentas, sino que seguiremos con falsos autónomos y becarios que tendrán X años y todavía seguirán diciendo, a ver si soy periodista en este periódico, a ver si ya entro de ingeniero en esta empresa, a ver si no sé cuánto, y lleva ya una carrera profesional únicamente de becario. Y con esto ya termino.
Egunon guztioi, placer bat dat zuekin hemen egotia, eta bigarren urtea zelandan aurrera eramaten dana, niretzat behintzat plazerra dara, eta bai eskerrak eman diguzuen aukeragatik. Edozein galdera euskeraz egin nahi badezu, nigati behintzat inola okarazorik gabe, eta lasai asko egin galdera. Decía que agradezco esta segunda oportunidad de poder estar aquí con vosotros hoy, y bueno, sí que tengo una ventaja, y al ser el único economista de la mesa, pues bueno, yo la verdad no voy a entrar en debates jurídicos, puesto que por mi parte sería una osadía imperdonable, entonces me voy a centrar más con el tema económico. Entonces voy a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es ELA y cómo enfocamos nosotros estas situaciones en los distintos procesos en los que vivimos. Y bueno, pues ELA es un sindicato abertzale y de clase, independiente económicamente y políticamente. Esto para nosotros es fundamental, puesto que al final, por ejemplo, la caja de resistencia pues es un elemento central para poder aguantar las distintas situaciones de conflicto en las que vivimos, y también políticamente, puesto que las decisiones son totalmente autónomas y las tomamos nosotros, es decir, no dependemos de nadie para poder tomar nuestras propias decisiones. A partir de ahí, pues bueno, estamos organizados en 3 federaciones y 12 comarcales, y hoy en día pues en la CAF estamos en una representación del 40,17%, y en Navarra pues estamos en máximos también de unos 21, 22,5 aproximadamente. A partir de ahí, el Gabinete de Negociación Colectiva de ELA es un instrumento para la acción sindical, y el objetivo es organizar a los trabajadores y mejorar la correlación de fuerzas en todo momento de cara a estos conflictos que vivimos, y sobre todo afrontamos cada uno de los conflictos en los que estamos de una manera integral y coordinada. Es decir, lo que intentamos es, por una parte, la confederación, por otra parte la federación, por otra parte la comarcal, el centro de trabajo y los distintos gabinetes, intentando coordinar el trabajo a realizar en cada uno de los conflictos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ya voy a entrar en harina del tema que he venido a desarrollar. Entonces, a partir de ahí, con respecto a cada uno de los conflictos, y sobre todo con los cierres, también en los concursos y demás, ¿no? Pero sobre todo en los cierres, y cuando hay un ERE de extinción de por medio, la información que solemos solicitar, pues yo la verdad ahí, al no ser jurídico, pues la verdad, aquello que considero que necesitamos. A partir de ahí, sin ninguna limitación. Es decir, sí que nos encontramos normalmente a efectos prácticos, digamos, con las memorias y con los informes técnicos que suelen elaborar, pues esos bufetes y esos organismos que están ahí a disposición de las empresas y de la capacidad económica que tienen, y entonces nosotros por lo menos lo interpretamos como una pantalla para que la empresa no nos dé la información que nosotros necesitamos. Entonces, a partir de ahí, por lo menos la misma que hayan tenido ellos para poder elaborar pues ese informe técnico y demás. Nosotros solemos denunciar, y en el acta de cada una de las reuniones solemos decir que al final el proceso que suelen seguir estos bufetes, que no es el lógico y normal, es decir, no es que, bueno, elaboro y miro esta información y a partir de ahí llego a unas conclusiones, sino que están contratadas sobre todo para ello, es decir, para hacer de pantalla y con la conclusión que ya tienen prefijada, es decir, cómo he visto yo el santo para que llegue a esa conclusión, claro. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros solicitamos todo tipo de información, llegando al extremo, y ahí sí que comparto una de las afirmaciones que ayer hacía Ricardo Bodas, y es en el sentido de que, claro, luego si llegas al juicio, es decir, como perito contrario vas a tener al que ha elaborado ese informe técnico. Entonces, bueno, la imparcialidad y objetividad pues brilla por su ausencia, pero bueno, a partir de ahí, pues todo tipo de información, es decir, costes unitarios por centros de trabajo, digamos, joder, ya no entro con los precios de transferencia y demás, que ya se ha comentado mucho, pero nuestra experiencia por lo menos es que ningún tipo de información, y sí intentando marear al máximo. Pongo un ejemplo, Arkema Química, una que la matriz la tenía en Francia, y bueno, pues no sé si eran 40 o 50 páginas en inglés con respecto a hablando de los precios de transferencia, pero sin concretar
a qué se refería, es decir, en qué conceptos y, digamos, qué porcentaje se llevaba la matriz con respecto a la filial, ¿no? Pues entonces, al final, eso no te sirve para nada. Pero bueno, es marear para no darte la información que tú puedas contrastar y puedas decir, pues, lo que opinas al respecto, ¿no? Luego, pues hay normalmente las cuentas individuales, las consolidadas, y a partir de ahí, a ver, nosotros en un momento dado, pues si hace falta el libro diario y hasta los mayores. El tema es que normalmente no nos lo suelen dar y eso para nosotros es un hándicap. Hombre, muchas veces los mayores suele ir también un poco asociado a, como nosotros, yo la verdad, de las auditorías pues me las creo nada o poco, por no decir nada, entonces a partir de ahí, para poder hacer una mini auditoría, pues normalmente no nos la dan, pero cuando nos la dan supone un gran trabajo, pero también tienes, digamos, el detalle de cada una de las situaciones. Entonces, ahí sí que ya puedes ir a por indicios o a por lo que sea. Suelen ser rara vez, así que no suele haber mucho en ese sentido, que no tenemos la posibilidad. También yo remarco, y ahí sí que un poco con lo que ha comentado a la mañana antes Eva, es decir, que yo creo que es fundamental, y nosotros por lo menos el enfoque que solemos hacer en las empresas concretas suele ir por ahí, es decir, más que porque la ley lo dice o esto o lo otro, nosotros lo enfocamos más como una relación de confianza y en función de hasta qué punto llega esa confianza, hombre, pues actúas de una manera o actúas de otra. Es decir, hace poco, en agosto, hemos tenido una reunión en la cual, joder, pues ante una propiedad de una empresa y está dentro de un grupo, pues le decíamos claramente, oye, mira, o hay confianza y como nos suele gustar a nosotros decir, por lo menos todas las cartas encima de la mesa, y cuando decimos todas las cartas encima de la mesa son todas, es decir, transparencia y lo que hay, o si no, a partir de ahí, es decir, nosotros también tomaremos nuestras propias decisiones. Es decir, y antes, al principio, hago un inciso, pero sí, nosotros sobre todo nos basamos en eso, es decir, lo importante para nosotros, como he dicho, es la acción sindical, y al final tenemos muy claro que de conseguir algo lo conseguiremos con la acción sindical, es decir, con la lucha. Porque luego nosotros, por lo menos, y desde el gabinete, yo creo que en general nuestro enfoque de trabajo va ahí, y digamos que nosotros estamos en un segundo plano, y lo digo claramente, puesto que lo que no se consigue en la calle con la lucha sindical es muy difícil, sí, es muy difícil, no voy a decir imposible, pero sí es muy difícil conseguirlo luego, pues mediante la lucha jurídica o de los tribunales. Esta, en nuestra opinión. A partir de ahí, entro un poco, no voy a extenderme mucho con lo de, digamos, los grupos de empresa, pero sí que es un tema que por lo menos nosotros en el gabinete, y a mí particularmente, pues me tiene muy preocupado, puesto que últimamente, por lo menos las experiencias que hemos tenido, es decir, y es más por un concepto jurídico, digamos, un punto de vista jurídico, en el sentido de equiparar lo que es, y un poco por ahí venía la pregunta que ayer le realicé a Ricardo Bodas Martín, en el sentido de, es decir, el grupo en sí se iguala a, digamos, el grupo laboral patológico con las características que muy bien ha indicado, digamos que se parte de ahí, y si se da eso, es entonces cuando entran a una valoración económica del grupo. Claro, nosotros tenemos una opinión totalmente diferente, es decir, hay grupo mercantil, si hay grupo mercantil y tiene obligación de consolidar, existen unas cuentas consolidadas, y la valoración económica, en nuestra opinión, se debe realizar sí o sí a ese nivel de consolidadas, independientemente de que haya grupo laboral o no. Y en esto los juzgados y los no entran para nada, y al final ponen esa condición, en mi opinión, jurídica, pero no económica. Pues sinceramente hemos tratado de buscar solución a esta duda. Hemos preguntado al ICAC, por ejemplo, y bueno, pues una limpieza de manos total, en el sentido de mojarse en ese sentido. Y claro, la repercusión que eso tiene con respecto a los cierres y a los despidos y demás, pues es total. Pero bueno, pues nos remitían a Inspección de Trabajo para ver si por allí podíamos conseguir algo. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Estamos esperando, y es el 19 de octubre, cuando el Tribunal Supremo se va a juntar para tomar una decisión con respecto a un caso concreto que hemos tenido aquí en Euskadi,
Euskadi con respecto a Eusko Irratia, que hace referencia, digamos, a EITB en su conjunto y no me voy a alargar mucho, pero sí que, digamos, las radios es las que presentaban, digamos, un ERE de extinción y daban las cuentas económicas consolidadas del grupo, pero en ningún momento han tenido en consideración esta grupo, digamos, las cuentas consolidadas y solo han tenido en cuenta las de las radios. Claro, aquí hay un añadido que además nos estamos refiriendo a una empresa pública en la cual, pues bueno, al final su presupuesto viene por los presupuestos generales de Euskadi y existen pérdidas, eso es verdad, pero digamos existen pérdidas sobre todo por las amortizaciones. Entonces ahí también en la contabilidad, pues bueno, no se tiene en cuenta, pero bueno, no me alargo mucho más y sí que, joder, nosotros por lo menos es un desazón el no poder acceder a la información, digamos, de los precios de transferencia y poder luchar por ahí, porque normalmente no nos la dan. No me alargo mucho más y con respecto a las reestructuraciones, intentando responder a las preguntas que aparecen en digamos, en el tríptico que habéis mandado, a ver, en las reestructuraciones empresariales nosotros, pues lo digo claramente, el papel lo aguanta todo. Entonces, a partir de ahí, pues solemos intentar hacer una valoración general de la reestructuración o de la propuesta que se hace y, digamos, hacer esa valoración integral en todos los sentidos. Es decir, realmente qué es lo que está proponiendo. Por otra parte, el plan de empresa que presentan, también qué tipo de empresario, quiénes van a llevarlo adelante, la financiación que proponen, es decir, una valoración general y a partir de ahí lo que nosotros vemos que está cojo, pues lo solemos poner encima de la mesa y, hombre, pues sí que vemos cosas pues un tanto inauditas en el sentido de, bueno, pues hacemos una valoración, digamos, histórico de por lo menos los 3 últimos años y, claro, de aquí a futuro, a ver qué es lo que se propone y, claro, muchas veces vemos ahí, pues unos incrementos de ventas que no tienen ni pies ni cabeza, es decir, y si no, deberían de explicar el por qué hacen esas, digamos, esas previsiones tan positivas de cara a futuro. A partir de ahí, nosotros, el tema de las sales, por ejemplo, para nosotros también lo digo claramente, es decir, suele ser el último la última opción. Es decir, también os explico que tratamos de buscar inversores por todos los medios. La verdad que no llegamos directamente a los inversores, sino que utilizamos intermediarios y la verdad que, bueno, voy a decir que casi imposible. A veces lo conseguimos, pero suele ser muy, muy difícil. Entonces, las sales las planteamos como última opción y solemos hacer una valoración muy general y siempre en una asamblea serán los propios trabajadores los que decidan si entran en una sala o no. Nosotros solemos decir que suele ser muy problemático la gestión para llevar, porque a ver, normalmente somos muy buenos en nuestro trabajo, pero digamos que luego en la gestión, los trabajadores me refiero, en la gestión suele ser muy complicada y la gestión de las sales pues todavía más. Entonces, pues solemos andar con mucho cuidado y muchas veces ni planteamos la sal ante el riesgo tan grande existente por las consecuencias negativas que puede tener para los propios trabajadores, pero siempre suelen ser ellos los que toman la decisión. A partir de ahí, bueno, pues solemos intentar hacer un seguimiento. Tenemos casos positivos, es decir, en un momento dado, para nosotros, lo digo claramente, suele ser un problema, digamos, el que los trabajadores sean trabajadores y además sean propietarios, en el sentido de, pues por ejemplo, hemos tenido algún ejemplo positivo, que el otro día me mandaba Luis, por ejemplo, Papresa. Papresa es una empresa que en los 90 pues anduvo muy mal, estuvo a punto de cerrar, se creó una sal, digamos que a partir de ahí pues ha ido bien y ha ido tan bien que en un momento dado, pues bueno, una empresa o un inversor que quería comprarlo. Pues para nosotros fue un problemón la venta de esa empresa y digamos, pues sí, la venta de la empresa en el sentido de tener que vender las participaciones y lo que eso influía. En otras empresas también tenemos participaciones y eso de cara al trabajo sindical para nosotros suele ser un problemón también, porque muchas veces, digamos, el reparto de beneficios o de dividendos
va en negativo con respecto a lo que es nuestra función fundamental, que es, digamos, negociar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, digamos que muchas veces los trabajadores se fijan más en ese reparto de dividendos que no en lo que tiene que ser el incremento del salario, por ejemplo, en los siguientes años en el convenio con la empresa. Entonces, eso suele ser un problemón. Entonces, la verdad que son muy escasas las situaciones que tenemos y ya termino diciendo un poco las conclusiones, ¿no? Un poco lo que he dicho. Un momento, ahora mismo. Sí, me gustaría decir también, antes de terminar, digamos que sí le damos mucha importancia también desde ELA a, digamos, el modelo de sociedad. Y es un poco, no me voy a extender, pero sí por lo menos comentar en el sentido de que sí hacemos propuesta pues de tipo económico, o la política industrial, o por ejemplo la fiscalidad, que nos parece fundamental a la hora de cambiar la sociedad y cambiarla para mejor de los trabajadores, que al final son nuestra gente. Entonces, sin mucho más, sí me gustaría terminar la exposición, digamos, con una frase que para nosotros en ELA, por lo menos, lo tenemos muy interiorizado en el sentido de, para conseguir los objetivos que nos fijamos, es decir, luchando igual no lo conseguimos, pero lo que sí tenemos muy claro al 100% que para poder conseguirlos tenemos que lucharlo. Es decir, sin luchar seguro que no los conseguimos. Siento la extensión y el rollo. Bueno, lehenik eta behin eskertzea zuen konbidapena, Pacis García naiz, del sindicato LAB, responsable del área jurídica. Negociación colectiva y control sindical, así leído en el programa, ya he visto que a cada uno nos ha sugerido una intervención, bueno, y espero que la mía también sea complementaria. A mí me ha parecido que para hablar de este tema era necesario, o yo así lo he considerado, compartir con vosotros cuál es el diagnóstico que hacemos sobre la situación actual de la negociación colectiva como instrumento y lo que han supuesto las últimas reformas laborales sobre su configuración jurídica. Haré después una breve foto de cuál era el punto de partida, para terminar después señalando cuáles son los elementos que yo entiendo que se han tocado, han tocado en hueso en la negociación colectiva. Os plantearé algunas cláusulas de las que se han denominado antirreforma, algunas resoluciones judiciales que también han tratado ya alguna de ellas y unas conclusiones. Voy a empezar ya adelantando una conclusión, y es que las reformas laborales han tocado muy gravemente uno de los elementos, creo que fundamentales, de un modelo de relaciones laborales que camina desde la bilateralidad y colectividad o carácter colectivo hacia una de los sujetos colectivos, empresa, patronal y sindicatos, hacia un modelo de relaciones laborales de unilateralidad empresarial y de individualización de las relaciones laborales. Y yo creo que ese es el tránsito que se está haciendo y creo que es el pulso que se está o estamos librando. Esto tiene efectos prácticos que los vamos a ir desmenuzando, pero ya entiendo yo que la virtualidad de este instrumento colectivo ha quedado tocado para cuestiones o funcionalidad tan importante como es limitar el poder empresarial en la organización de la actividad económica. Yo entiendo todo esto que voy a decir como el control sindical en sentido amplio. Ha sido tocado y queda limitada su potencialidad para paliar la desigualdad capital-trabajo y también creo que ha quedado muy limitado en su potencialidad para ser un instrumento de reparto de la riqueza. Luego hay otra dimensión de la negociación colectiva que yo creo que se suele comentar menos, pero para quienes tenemos organizaciones sindicales con ámbitos territoriales específicos, en concreto ELA, por ejemplo, LAB de Euskal Herria, es decir, no somos los sindicatos estatales, creo que es importante tener en cuenta también
cierta dimensión política que también tiene la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es, ante todo, creación de normas, es una fuente de creación de normas. Esta, como fuente de creación de normas, además, se incluye en un sistema donde los ámbitos autonómicos carecen de capacidad alguna para regular los ámbitos laborales desde la cercanía. Y ya adelanto como cuestión que, por lo tanto, cuando las reformas laborales, entre otros de los elementos que altera respecto de este instrumento, camina hacia la centralización, estatalización, que se dice, pues también está atacando a la libertad sindical de sindicatos, que tenemos un ámbito de actuación geográfica específica y además conformamos mayorías sindicales que no se corresponden con las que tiene hoy el Estado. ¿Cuál es la foto de la negociación colectiva en Euskal Herria? Pues yo hablaría que no se asusten, es una foto muy genérica. Está basada fundamentalmente en los convenios provinciales, estatutarios, es decir, firmados en mayoría. El ámbito de la empresa como un ámbito de mejora del ámbito sectorial y con importantes niveles de cobertura, es decir, el número de personas, de trabajadores y trabajadoras que están cubiertos por un convenio. También hay que decir que la negociación colectiva ya estaba demostrando sus limitaciones. Hay que ser críticos sobre la poca aportación que hizo en otros momentos a la limitación mediante cláusulas de limitar la contratación temporal, hacer su aportación, incluir medidas para la igualdad respecto de las mujeres en los centros de trabajo, como así interpelaba la propia Ley de Igualdad del 2007 a la negociación colectiva. Con esto quiero decir que la reforma laboral lo que ha hecho es empeorar una situación que tampoco estaba bien. Y, de hecho, creo que el Consejo de Relaciones Laborales, en un informe del 2011, ya decía que durante más de una década ha sido el 60% el porcentaje de negociación pendiente. Breve, por apuntar algunas de las razones, se puede hablar muchísimo de esto, pero creo que el escenario en el que se estaba y se está desarrollando la negociación colectiva había cambiado radicalmente. Veníamos de un modelo de relaciones laborales con ciertos niveles de estabilidad y de grandes empresas. Las reformas laborales han ido incluyendo importantes niveles de precariedad. Estamos a un modelo de relaciones laborales principalmente inestable, de pequeñas empresas y con muchas realidades que pretenden, además, fragmentar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Y tenemos una organización productiva descentralizada, con contratas, subcontratas, empresas multiservicios. Entonces, la negociación colectiva le había cambiado radicalmente el escenario y yo creo pues que ahí ya tenía su primera parte de bloqueo. Y estábamos en esto y llega una crisis que entiendo que ha sido pues la coartada o el elemento catalizador o acelerador del desmantelamiento de un modelo de relaciones laborales garantista que ya había empezado antes. Fines confesados de la reforma: esta negociación colectiva es estricta, rígida, como se dice, ¿no? Y haciendo de la flexibilidad el paradigma de lo que deben de ser la negociación colectiva. Y leí una vez Juan Goreli, catedrático de Derecho de Trabajo, que de forma crítica, cuando analizó las reformas laborales, decía: ¿qué es lo que hay detrás de esto? Una reformulación de las propias funciones de la negociación colectiva, la productividad por encima de todo. Y él dice: la norma laboral ahora debe garantizar el beneficio empresarial. Es lo primero y casi lo único esencial. No es que el objetivo tradicional, proteger al trabajador como contratante débil, se encuentre cuestionado, es que casi ha desaparecido. Es algo que ha pasado, al menos recuerdo para los nostálgicos. Yo no hago una visión tan pesimista, pero creo que por ahí camina. Principales medidas que se han adoptado en la reforma de la negociación colectiva y cuáles son los elementos que creo yo que lo condicionan. Uno, imposición de los ámbitos de negociación colectiva. Es decir, que se mantiene todavía la formulación genérica de que las partes son libres para elegir el ámbito de negociación, pero esta formulación genérica, que aún se mantiene todavía, está llena ya de excepciones. Dos, falta de promoción legal de la negociación colectiva, porque yo así entiendo el fin de la ultraactividad.
ante el bloqueo de la negociación colectiva, si solo una parte soporta la presión de no renovar su convenio, como es la parte sindical, la pregunta que yo hago es ¿qué interés puede tener la parte empresarial por firmar convenios colectivos si lo que recibe como consecuencia es la propia desregulación? Entonces, yo entiendo que estaríamos ante esa falta de promoción de la negociación colectiva. Y, por último, la excepcionalidad al cumplimiento de los convenios con la inclusión de los mecanismos 41 y 82.3 del Estatuto con las posibilidades de inaplicación. ¿Esto qué ha hecho? Pues si antes estaba la negociación colectiva bloqueada, yo creo que la ha encarecido, es decir, ahora los sujetos negociadores, además de las cláusulas de control sindical, como se dice aquí, estamos obligados a incluir lo que se han denominado las cláusulas antirreforma en el objetivo de que además se pueda garantizar el cumplimiento de lo que se pacta. Y respecto a la imposición de los ámbitos de la negociación colectiva, tenemos dos elementos fundamentales, que es la prevalencia de los ámbitos estatales y la prevalencia del ámbito empresarial. Respecto a la prevalencia del ámbito estatal, ese proceso de centralización se está produciendo no solamente como consecuencia de la pérdida de ultraactividad, que como sabéis la consecuencia es caer en el convenio de ámbito inferior, sino porque también en Madrid se han empezado a firmar convenios colectivos donde una y otra vez incorporan acuerdos de estructura, limitando cuando incluso a su vez prohibiendo la negociación en ámbitos inferiores. Yo veo con interés y voy a hacer seguimiento la impugnación que ayer anunció ELA del convenio de colectivos de restauración colectiva, creo que es un convenio estatal. Se ha celebrado el juicio ya. Se ha celebrado el juicio y a la vista del resultado creo que tienen intención de llegar a ámbitos europeos mediante cuestión prejudicial. Yo desde luego lo voy a seguir con interés. Aquí tenemos algunos ejemplos dolorosísimos, convenio colectivo estatal respecto del convenio colectivo de conservas de Vizcaya en ultraactividad indefinida. Pues como el convenio colectivo estatal decía que por debajo de él no se podía negociar nada, pues nos lo han calzado y además en la judicialización lo hemos perdido. Nos han dicho que convenio estatal, porque nuestro planteamiento era decir que no se cumple el presupuesto que dice la ley, que es necesario perder la ultraactividad para que entre, a falta de otro convenio, el ámbito superior. Aquí no se había dado esa circunstancia y se ha considerado suficiente que ese convenio incluyera acuerdo de estructura. El mismo problema se ha planteado ahora con un convenio firmado de ámbito estatal en el metal, en el que además condiciona los ámbitos inferiores. Se han arrogado la capacidad, yo creo que esto es ir ya hasta la posibilidad de imponer arbitrajes obligatorios por parte de su comisión paritaria ante el bloqueo de las negociaciones provinciales. Esto, por supuesto, no ha pasado ni el control de legalidad a la hora de registrarlo y lo han subsanado, y esto en el convenio hoy publicado ya no está. Prevalencia del ámbito empresarial. Como veréis, yo creo que en mi opinión hay una importante dimensión política en la medida que la propia regulación legal reconoce la existencia de sindicatos de ámbitos no estatales, incluso se fijan porcentajes diferenciados para alcanzar la condición de más representativo. Si la negociación colectiva forma parte o es el contenido esencial de la negociación colectiva, yo no sé cómo se puede justificar que mayorías sindicales en un ámbito geográfico reconocido legalmente sean expulsadas del derecho a negociar, sustituyendo además convenios que ya tienen su tradición. Ámbito empresarial, como sabéis, y esto no es difícil adivinar, el objetivo del convenio de empresa es atacar a los salarios, atacar a las condiciones de trabajo y debilitar a la negociación colectiva. Además, en esta cuestión, rapidísimamente hubo sentencias ya. Por ejemplo, yo creo que de las primeras fue una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba una cláusula del convenio de cementos donde hablaba de que los salarios constituían mínimos sectoriales. O sea, en esto no ha habido galimatías jurídicas, esto ha estado claro en su formulación y ha sido claro su aplicación en los tribunales, porque además el ámbito de empresa inicialmente creo que se incluye en una reforma del 2011 y el 2012 lo que hace es darle, además de que tiene prioridad el ámbito de la empresa, es indisponible por parte de los negociadores. ¿Cómo se reacciona frente a eso? Pues la hemos ido planteando, coincidiendo también con el resto de los sindicatos y en algunos convenios, ahora nos podría decir, hay cláusulas
con carácter obligacional, por el cual las partes asumimos el compromiso de que en el ámbito empresarial no se firme nada en contra del ámbito sectorial, entendiendo todos que desde un punto de vista sindical de los trabajadores y trabajadoras, pero también desde un punto de vista empresarial, entender que la competencia no puede estar basada en el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Tengo una cláusula muy interesante y además os recomiendo la sentencia, es verdad que no entra del todo, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sentencia 30 de julio de 2014, esta cláusula está incluida a la fecha de hoy, no sé con qué resultado, porque ha habido sentencias no favorables después, Comercio de Alimentación de Navarra, que aprovechando las diferencias entre, sabéis que las materias con prioridad aplicativa en el ámbito de la empresa son unas, ¿vale? Y entre ellas está el salario, pero no la jornada. Bien, pues se ha incluido una cláusula que dice, en el Convenio Sectorial de Alimentación de Navarra, se fija una jornada de 1.734 horas, pero los que paguen salarios inferiores tendrán 1.540. Hay una aportación creativa por el mundo profesional a la negociación colectiva. Esto no pasa el primer filtro en la Administración. Cuando se va a recurrir, o sea, cuando se va a registrar y la Administración navarra lo recurre y esa sentencia que os he dicho, tiene interés en leer, dice que la jornada no forma parte de la prioridad aplicativa de la empresa. Por otro lado, nadie dice que la jornada se pueda negociar, incluso los salarios. Lo que estamos hablando es si concurrieran, ¿quién tiene prioridad? No entra del todo al debate, pero bueno, la argumentación de la Administración era que se hacía trampa y que aquí lo que se pretendía era solapar una prioridad, pero bueno, ese convenio está en vigor y esa cláusula está ahí, que no sé lo que va a dar de sí. En realidad, esto... 5 minutos, nada, ya, 1. El tema de la ultraactividad, muy brevemente, apelar a las dos sentencias del Tribunal Supremo. Carácter previo, los pactos valen. Si no hay ámbito inferior, se mantienen las condiciones actuales. Un resultado positivo el fallo, una argumentación desconcertante, porque da pie mucho a la individualización de la relación. Y nada, una conclusión que solo digo que más allá de la aportación profesional, creo que la negociación colectiva, como lo sabéis, es una cuestión de correlación de fuerzas, que es necesario pensar, repensar a qué intereses debe de responder también, y que desde luego ante el bloqueo, yo, como dice aquel Borrocadavi de Bacarrá, y desde luego lo que la negociación colectiva no va a arreglar es convenios o acuerdos antidemocráticos como el que se ha firmado en julio en la comunidad autónoma, donde sindicatos que no tienen la mayoría pretenden o consideran que la negociación colectiva se va a arreglar desafiando las mayorías de organizaciones sindicales y promocionando la firma de convenios en minoría, que los que tenemos un poquito de experiencia en el mundo laboral sabemos que no soluciona nada. Eta barkatu eta eskerrik asko. No sé. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación, las jornadas, la organización y todas esas cosas que hacen que esto sea posible. Disculpar porque, como podéis imaginar, la cuestión del bilingüismo nos es absolutamente imposible y a mí me gusta donde vas, pues poder plantear en esa comodidad de que cualquier interlocutor pueda hablar en la lengua que considere. Yo, en relación con lo que decía Pacis, quería entrar señalando una cosa, y es el título era Negociación colectiva y control sindical, y a mí sí que me gustaba, aunque luego lo que voy a dar son 3 notas sin mayor importancia, pero sí sobre cuestiones muy concretas, me apetecía dar un paso para atrás, y es negociación colectiva y control sindical.
Es decir, la información la queremos para algo y esa información la queremos para generar un contrapoder. Es decir, como sindicatos tenemos la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y eso conlleva a hacer un análisis que, como ayer veíamos, tiene que ser cotidiano, desde las cuestiones de género en comisiones de igualdad que están absolutamente abandonadas, que son puro formalismo, pasando por cuáles son las situaciones económicas. Y entronco aquí con lo que serían los procesos de reestructuración a los que nos hemos visto enfrentados. Y yo creo que una de las aproximaciones que tenemos que poner sobre la mesa es que todo esto se analiza. Es verdad que aquí venimos a una cuestión más técnica, a analizar los derechos de información, etcétera, pero que al final yo creo que debemos dar un paso atrás y valorar también que parece que es una cuestión meramente técnica y que estamos en igualdad de condiciones, y no es así. Es decir, no decidimos qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, cómo se reparten los beneficios, qué huella ecológica se deja, y eso en definitiva también, aterrizando sobre el concreto tema, pues es una cuestión que a mí me preocupa. Es decir, tú coges cualquier matriz y entonces te dicen, no, pues que la Volkswagen de Navarra cierra porque hemos decidido que en Rumanía sale el vehículo más barato, o hemos decidido que el baricentro, esa cosa de dónde produzco y a dónde lo llevo y a dónde lo vendo, es más efectivo aquí. Y tú dices, bueno, y ahora yo me tengo que medir en una discusión, y con esto a Nico no le quito su parte de economista, pero ahora yo me tengo que medir solo en términos de eficiencia económica. No valoro qué subvenciones hay incorporadas, no valoro las cuestiones fiscales que se han incorporado, no valoro tal. Bueno, pues yo creo que también son elementos que hay que poner sobre la mesa. Es decir, que no solo es una cuestión de mera técnica, ni económica, ni jurídica. Y dicho esto, yo como abogado puedo decir a gala, y creo que es una cuestión que hemos acertado más allá de disquisiciones sindicales, sino como táctica que creo de trabajadores y trabajadoras, y es, desde la CGT defendemos que en empresas con beneficios no se pueden asumir reestructuraciones empresariales. Y eso te plantea dos frentes que yo creo que es importante que lo veamos aquí con la cuestión jurídica. Uno salió ayer, Ricardo es un fiel defensor, con más compañeros y compañeras de tanto de la judicatura como de la abogacía, y es el tema de los acuerdos sindicales, ¿no? Tú llegas a un acuerdo mayoritario en cualquier proceso de reestructuración y en algunos, vía artículo 41, establece la presunción de la causa. Bueno, pues llegas a un acuerdo, se presume que hay causa y esto es lo que establece la norma. El legislador no lo ha querido así con los despidos colectivos. Bueno, pues entonces lo que ayer Ricardo, por decirlo de alguna manera, con mayor timidez argumentativa, pero que otros con mayor beligerancia exponen abiertamente, es lo que no vale es que quienes no han suscrito lleguen ahora al procedimiento judicial y digan falta esto, falta lo otro. Si ha habido una mayoría sindical que ha suscrito este acuerdo, es que el proceso negociador se valida y además un doble refuerzo, más menos, sin decirlo expresamente, porque casi sería contrariar al legislador, pero más menos la causa queda acreditada. Y ahora usted me cuestiona el fraude. Bueno, pues lo primero, si el legislador hubiera querido establecer la presunción de la causa, lo podía haber hecho. En su día existió, en otras instituciones jurídicas que no son el despido colectivo existe, y luego es esto de todos y todas, y aquí no hago patria, quiere decir que cada uno asume las responsabilidades y las circunstancias con las que se encuentra. Tú eres mayoritario en una empresa, te llegan y te dicen, van 6.000 trabajadores y trabajadoras a la calle, y dices, más vale 3.000 que 6.000. ¿Eso significa que se ha cumplido la negociación colectiva de buena fe? No. ¿Eso significa que de verdad las causas existen? No. Eso significa que en muchas ocasiones el mal menor es asumido como una decisión sindical. Entonces, en ese contexto también se tiene que analizar esto de la legislación. A mí me parece sorprendente que durante todo el proceso sindical tú estás planteando, no se da tal documentación, hay tales defectos en la negociación, tenemos tales problemas, y te dicen, bueno, pero la negociación ha cumplido sus fines, se ha llegado a un acuerdo. Bueno, se ha llegado a un acuerdo porque la relación de fuerzas es la que es, pero eso no significa ni tan siquiera que se negocie de buena fe. Y ahora entronco con lo que serían los aspectos más concretos. Estas disquisiciones, y yo las veo como abogado, no diré como Enrique, que me fío o no me fío de los sindicalistas, y yo creo que lo ha dicho en buena lid, pero cogiendo sus expresiones, al final esto te convierte en una especie de cuadro de actores en el que el abogado de la empresa dice queremos despedir a 5.000, cuando sabe que lo que quiere es despedir a 2.500, pero luego va a tratar de demostrar que ha habido buena fe y que, fíjate, planteábamos 5.000 y al final son 2.500, es un proceso de negociación fantástico, tú entonces planteas no sé qué y ahí hay un juego de simulaciones, pero bueno, que parece que es lo que la jurisprudencia exige. Entonces, yo creo que desde el principio, evidentemente, hay que decir qué documentación nos falta, para qué nos falta. Siguiente, hay que decir qué queremos y qué no queremos.
queremos, es decir, estoy dispuesto a negociar, quiero negociar de buena fe, y esas afirmaciones que en el plano sindical son contundentes y realistas, en lo jurídico te plantean problemas de no estoy dispuesto a, yo no negocio B, y bueno, pues con eso hay algo que conjugar. Y dicho esto, nos enfrentamos a lo que sería la cuestión de la información empresarial. Yo, como he dicho antes en mi intervención y etcétera, creo que igual que el derecho, pues con la contabilidad tenemos los mismos problemas. Es decir, que es muy difícil diferenciar cuando estamos ante criterios de verdad técnicos o ante decisiones, por decirlo de alguna manera, de política económica. Entonces, el primero de los elementos que yo creo que hay que indicar es hay una tolerancia, por no decir lo más grave, por parte de los juzgados y tribunales de asumir los documentos empresariales como fe cierta. El primero de los elementos que suele ocurrir es el tema de las autodeclaraciones de impuestos, ¿no? Te dicen, no, mira, han presentado los 3 trimestres y bajan, suben las pérdidas, los beneficios, y dices, bueno, pero esto es un documento de parte, ¿no? Esto a mí me da igual. Seguimos, incluso te dicen, no, las memorias, las cuentas, las pérdidas, bueno, pues seguimos estando en lo mismo. Incluso aunque le demos el toque de que tiene auditoría, y entonces he traído algunas sentencias, yo luego voy a enviar o un guión o una ponencia para que lo tengáis todas y todas, pero sí que no me remito a citar algunos elementos jurisprudenciales que suelen estar bastante ocultos, porque la verdad no es la tesis mayoritaria, pero que creo que hay que defender, porque además, en buena lid, si el derecho laboral, y volviendo a sus orígenes, es prooperario, indubio prooperario, reequilibra una situación de fuerzas desigual, pues más aún en una situación como esta. Cito una sentencia que me parece interesante, 23 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo. Es una cuestión que discuten con una empresa sobre doble imposición, con un tema de Holanda, y entonces textualmente, aquí es en contencioso y estamos defendiendo los valores de la hacienda pública, se plantea que no se tiene valor probatorio ni los informes de auditoría ni los libros de contabilidad, y que la auditoría meramente verifica si se ofrece la imagen fiel y no verifica la corrección de los registros contables. Bueno, creo que es importante. O sea, yo, y cuento, porque lo voy a citar varias veces, porque además me parece un caso sangrante, la CGT está personada como acusación en el procedimiento de Bankia, ¿no? El conocido pieza principal, que sería la salida a bolsa. Bueno, en la salida a bolsa de Bankia hay un análisis y te explican cómo se hace. Bueno, yo cojo un paquete de unas 300.000 hipotecas, hago un rango promediado de, bueno, la morosidad está en torno al 20%, y con eso veo las provisiones y digo, bueno, pues entre 3.000 y 12.000 millones me parece que se cubren. Bueno, yo no digo que se pueda hacer mejor, que se pueda hacer peor, pero cuanto menos cuando llegas al despido colectivo dices, hombre, es una herramienta, vamos a denominarla como poco débil. No digo que sea falso, no digo que haya una contabilidad B, un fraude, ni tan siquiera llego a eso, pero cuanto menos de cara a la prueba, tú que me alegas la causa, me la tendrás que acreditar con algo más potente que esto. Otro de los elementos, los libros de los comerciantes. Bueno, pues 1228 del Código Civil, todos aquellos documentos que hace la parte, le vinculan solo a la parte que los crea, y en tanto en cuanto le perjudica. Es como los testigos. Yo llamo a un testigo, y si además es un asalariado mío, ejemplo típico, director de recursos humanos, oiga, este señor está bajo salario mío, pues cuanto menos será en la parte que me perjudique. No tiene la imparcialidad ni es un documento de carácter bilateral. Bueno, pues en eso también hay sentencias, las menos, porque ya digo que también suele haber un cierto tono de considerarlo como que lo podemos admitir. Y bueno, pues me gustaría citar una sentencia de la Sala Primera, Sala de lo Civil, 26 de junio de 2001, en el que se habla de los libros de los comerciantes, la relación con el 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que hace prueba en tanto en cuanto la parte que lo ha construido, pero respecto a los demás tendremos que buscar, dentro de la sana crítica y la libre valoración de la prueba que tienen los órganos jurisdiccionales, otros elementos. Quería señalar también dos cuestiones en relación con esto, y es, antes ha salido, y yo es un tema que me preocupa bastante, y es todas las operaciones que se producen dentro del grupo y vinculadas. Aunque antes Pedro, y siento que no haya habido más tiempo, y las dificultades propias además de una materia en la que yo me reconozco bastante incapaz, bueno, es bastante difícil establecer los precios de mercado de elementos que son intangibles. Es decir, un abogado puede cobrar 12 euros la hora o 12.000 euros la hora, y depende de tú cómo lo consideres. Cuando entre los grupos empresariales se producen transferencias de know-how, de cómo se hace, de valor de franquicia, de cualquiera de estos elementos, es muy difícil hacer un seguimiento y un control de en qué medida esto lo puedo valorar o no a precio de mercado. Y yo creo que es un problema con el que nos encontramos. Y en relación con esto, también creo que la documentación
pues tiene los problemas y las dificultades que tiene. Y en algo que ha estado sobrevolando también y que cuando asesoramos es complicado, yo creo que los tribunales hacen un juicio que nos acusan a nosotros, tú impugnas un expediente de regulación de empleo y te dicen, no, es que tú haces un juicio a priorístico, pero ellos en realidad hacen un juicio a posteriori, porque ellos siguen toda la negociación colectiva, tú has tenido que decir desde el primer momento, quiero este documento, quiero este análisis contable, quiero esto, me hace falta esto, ejemplo típico que ha dicho Enrique, tú cuestionas la masa patrimonial que se dedica a personal y te cuesta Dios y ayuda a conseguir cuánto ganan los consejeros delegados, si se están cobrando bonus o no, elementos que son fundamentales. En el caso de Bankia se discute durante 6 meses con el Banco de España que los señores que dirigen Bankia quieren cobrar bonus. Unos señores que luego te dicen que tienen pérdidas y que luego vale para un expediente de regulación de empleo, antes te están diciendo, oye, yo quiero cobrar bonus porque mi gestión ha sido muy positiva para los resultados participados. Bueno, pues esos elementos, sacarlos tú con carácter desagregado, es muy complicado. Y yo aquí creo que también es un factor de sensibilidad. Ayer Carlos Hugo lo comentó y es verdad que la Agencia de Protección de Datos yo creo que ha suavizado un poco los criterios, pero tiene resoluciones sorprendentes. No, si hay solo un directivo con esa categoría no le pueden pedir ustedes las retribuciones porque entonces se le identifica. Bueno, pero es que si yo quiero comparar y ver si se vulnera el principio de igualdad o yo quiero saber si se está realizando un abono de incentivos por buenos resultados, claro, pues tengo que saber este señor. Pues si solo hay una persona que lo cobra, pues mala suerte, no me da los nombres y apellidos, pero se le puede identificar. Yo tengo que saber el Consejo de Administración cuántos emolumentos recibe. Y ayer, claro, se le planteaba a Enrique, bueno, a ti al final te importa lo que se gastan en personal. Pues o sí o no, porque hay muchos directivos que tienen objetivos relacionados con áreas de negocio. Si yo el área de negocio de la telefonía móvil tengo al responsable de marketing y al de comercial que están cobrando bonus por los resultados, pues a lo mejor puedo cuestionar la contabilidad o puedo cuestionar lo que en la memoria me dice sobre ese sector de negocio agregado y sobre esa parte del funcionamiento de la empresa. Entonces, me parece complicado y claro, tú lo vas pidiendo y al final 6 meses más tarde, 3 meses más tarde, 1 año más tarde, te dicen, bueno, ¿y esto a usted en qué le ha perjudicado en la negociación colectiva? Claro, pues es una valoración, por no decir arbitraria, vamos a decir más que discrecional, porque tú dices, para mí es muy importante, porque en tanto en cuanto pueda yo seguir con esta secuencia, puedo yo valorar qué de realidad tiene esto, y con esto cierro y termino, respecto al consumo y respecto al negocio de explotación, porque al final los elementos que tienen que ser valorados es cuál es la explotación, si tiene pérdidas o no el negocio principal, y no otros elementos que entran legítimamente y sin ningún tipo de falseamiento en la contabilidad, pero que son o temporales, o que son en un momento excepcional, o que no tienen que ver con el negocio principal de la empresa. Y en todo eso, pues entiendo que desde esa posición de contrapoder y de generar una diferente defensa de lo que son los otros intereses de la parte más débil de la relación laboral, es uno de los elementos con los que tenemos que plantear. Ya digo de todas maneras que yo las sentencias las enviaré a la organización para que os las hagan llegar, pero creo que el cuestionamiento de los documentos, con independencia que trabajemos con ellos y con independencia que no en todo momento estemos hablando de situaciones fraudulentas, creo que es uno de los elementos que hay que exigir más rigor y que en otros órdenes jurisdiccionales se exigen sin problema, ya digo, en contencioso administrativo de cara fiscal, en carácter civil de cara a discusiones entre socios y sin embargo en laboral, precisamente en una desigualdad de armas importantes, pues nos tenemos que se produce una aceptación acrítica. Gracias. Bueno, egunon guztioi. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de estar en esta mesa y también a todas las personas que de una manera u otra pues estáis colaborando en la organización de las propias jornadas. A modo de introducción, decir que desde una óptica tanto interpretativa como práctica resulta obligado concluir la necesidad de promover y reforzar la información y consulta de la representación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, que es una necesidad que se acrecienta aún más si cabe en los casos de reestructuración o crisis empresarial. Y ello entendemos con la suficiente antelación para poder analizar tanto la situación como la evaluación que haya podido tener la empresa o grupo, de forma que se pueda acometer el posterior proceso de reestructuración con unas mínimas garantías. En definitiva, hablamos de promover y reforzar esos derechos de información y consulta a lo largo del tiempo, antes incluso del preceptivo periodo de consultas. Bueno, sabemos en la legislación la documentación preceptiva que se establece en este tipo de procesos
y además como poco a poco en la jurisprudencia pues ha ido cristalizando la documentación tanto obligatoria como complementaria a aportar por las empresas. Dentro de nuestra experiencia personal puedo citar una serie de sentencias. La primera es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de octubre de 2014, de la que ya se habló ayer en relación a un despido colectivo que ha sido declarado nulo. Posteriormente ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, y en dicha sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluye, a diferencia de la sentencia de la Audiencia Nacional en el despido del caso Traxa, la cual también se cita, que la entrega de las cuentas anuales completas, lo que incluye la memoria, era absolutamente precisa y necesaria, y que su nueva entrega impidió a la representación social de los trabajadores y trabajadoras el comprobar las transferencias y su valor entre las empresas que conformaban el grupo en este caso. Asimismo, destacar de esta sentencia en lo que a la documentación complementaria se refiere, que teniendo en cuenta que por la representación de los trabajadores y las trabajadoras se solicitaba una serie de documentación, como decimos, adicional, que por la empresa no se entregó, la sentencia concluye, y también creemos que es una sentencia muy específica en este tipo de casos, que era absolutamente necesaria, teniendo en cuenta que por la representación sindical se estaba aportando indicios de un importante volumen de ventas no declaradas por parte de las empresas. Por otro lado, citar la sentencia del Juzgado Social número 3 de Tenerife, de 19 de octubre de 2015, que aún está pendiente de sentencia en suplicación, de hecho ni siquiera está señalado todavía deliberación y fallo. En relación a un ERTE, en la que por el juzgado se estimó la demanda que había presentado la parte social y se anuló la resolución, en este caso de la Directora General de Trabajo del Gobierno de Canarias, y dejó sin efecto la suspensión de contratos de trabajo de 45 trabajadores y trabajadoras de la empresa, que se acordó para un periodo de 10 días. En este caso, el juzgado cita el Real Decreto 801/2011 de 10 de junio, que es el que estaba vigente al momento de solicitarse el ERTE, pero en todo caso, y en base a jurisprudencia también de la Audiencia Nacional, concluye que era obligatoria la entrega de un informe técnico que se nos había negado durante el periodo de consultas. Por otro lado, citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 21 de junio de 2016, en un caso de movilidad geográfica de la empresa Zardoya Otis, la cual confirma la sentencia de instancia, que ya había sido estimatoria, y anula el traslado de 18 trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo de Munguía a Vigo, que pertenecía a otra de las empresas del grupo. En esta sentencia, la sala del TSJ del País Vasco afirma que era exigible no solo la aportación de un informe técnico que se había entregado al principio del periodo de consultas por la empresa, sino además las propias causas concretas en las que se basaba la empresa para dicha medida. Es decir, de esta sentencia se concluye que el informe técnico no es suficiente o no puede sustituir en ningún caso la justificación de las causas concretas en las que se basen las empresas. Y añade asimismo, en el caso concreto, que ese informe técnico aportado pues se confeccionó unilateralmente por la empresa, ni siquiera estaba suscrito, y recogiendo también las alegaciones de la parte social, se le niega incluso el carácter de soporte técnico, pues ni siquiera había sido contrastado y había sido redactado de manera unilateral por la empresa. En último lugar, no podemos dejar de hacer referencia al resultado de la deliberación del Tribunal Supremo en el recurso de casación 38/2016, del que todavía no se nos ha notificado la sentencia, pero cuyo fallo ya nos fue notificado la semana pasada y se ha hecho público mediante nota de prensa, relativo al despido colectivo de la empresa Zardoya Otis, en el que el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acordó por unanimidad y de conformidad con la Directiva Europea 98/59 que debe tramitarse como despido colectivo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 51 del Estatuto, el cese de 10 o más trabajadoras que formen parte de un solo centro de trabajo cuando en el mismo estén contratadas al menos 20 personas. Lo que extiende la garantía del proceso de negociación y los derechos de información y consulta supuestos que hasta ahora no estaban contemplados por nuestra jurisprudencia interna. En cuanto a qué proponemos, pues de cara a superar el actual techo jurídico, un marco jurídico, creemos que es imprescindible potenciar a través de la negociación colectiva los derechos de información, consulta, participación y control sindical, lo que, entre otras cosas, permitirá a la representación de los trabajadores y trabajadoras reducir la incertidumbre generada con las decisiones empresariales y afrontar los periodos de consultas con mayores garantías que las que existen en la actualidad.
Somos conscientes de que el acceso a la información empresarial pues, constituye uno de los principales elementos de resistencia por parte de las empresas, en tanto supone acceder en igualdad de condiciones a una de las fuentes de poder de las relaciones laborales. No obstante, entendemos que el poder de dirección empresarial puede encontrar un contrapoder sindical u obrero real si se adopta como perspectiva táctica la de introducir en la negociación colectiva un acceso completo a la información económica, financiera y productiva generada. Incluye documentación productiva y plan de producción, control administrativo de los ingresos y gastos en efectivo o por medio de bancos, acceso a los libros contables, documentación que sustenta las partidas contables, así como toda la demás documentación contractual, económica, fiscal, laboral, en materia de género, ecológica y de salud laboral generada por las empresas, que es, en otras palabras, lo que se ha llamado contabilidad con libros abiertos, tal y como refería el ponente de la mesa de ayer, Ricardo Bodas. Lo que entendemos que permitiría además avanzar en el camino de la democracia económica desde los centros productivos y sectores. Asimismo, entendemos que estas cláusulas de anticipación y control sindical son más importantes en lo que respecta a la llamada negociación colectiva defensiva. Esto es la que tiene lugar ya en el marco de procesos de reestructuración empresarial. Por ello, insistimos, resulta necesario introducir a través de la negociación colectiva y siempre que la correlación de fuerzas lo permita, el acceso de la representación sindical a la documentación que en general se establece en el artículo 4 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre para causa económica y grupo de empresas, en conexión con las medidas de anticipación y labor de vigilancia que se establecen en los apartados 5 y 7 del artículo 64 del Estatuto, lo que también resulta necesario, porque lo estamos encontrando en la práctica, para evitar la corrupción empresarial y el fraude. Así como toda aquella documentación que sea necesaria para intervenir sindicalmente en la mejora de la productividad asociada a la sostenibilidad ambiental, el establecimiento de medidas de conciliación y su reconducción a una mejora en las condiciones de empleo, tanto salariales como reducción de jornada e incremento del volumen de empleo. En último lugar, también consideramos importante la documentación en relación a los derechos de información de los administradores y administradoras, socios y socias de las sociedades mercantiles que se establecen en la Ley de Sociedades de Capital, ligado a un derecho a la presencia de un miembro de la representación de los trabajadores y trabajadoras con voz pero sin voto en los consejos de administración de las empresas. Asimismo, yendo más a lo concreto, también consideramos vital el acceso a los siguientes documentos, de manera, como decimos, anticipada o a lo largo del tiempo, de manera previa a lo que es el periodo de crisis. Cuentas anuales completas, balance de comprobación del año en curso, posibilidad de acceso a los libros mayores de balance y cuenta de pérdidas y ganancias, informe de precios de transferencia en caso de grupo, los modelos 347 de operaciones con terceras personas y 349 en caso de operaciones intracomunitarias, el modelo 190 de retención del IRPF, así como el plan de producción, adaptado, claro está, a la actividad de cada empresa y al sector al que pertenezca, en el que se puede incluir pues, la cartera de pedidos, contratación, unidades producidas, albaranes de servicios realizados y listado de subcontrataciones y externalizaciones. Para concluir, y en relación a los grupos de empresa, consideramos también estratégicamente conveniente la creación de secciones sindicales de grupo de empresas ficticio o fraudulento, ya sea previamente o en todo caso una vez este grupo se haya declarado y definido judicialmente. Así como la designación de delegados y delegadas sindicales, si numéricamente es factible en este ámbito, con todos los derechos que la LOS les atribuye, tal y como apuntaba también el magistrado del TSJ de Cataluña en su ponencia de ayer, Carlos Hugo Preciado. Y por último, insistimos en relación a la negociación colectiva, también aconsejar el establecimiento de secciones sindicales, delegados y delegadas sindicales para, digamos, en mejora de lo contemplado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical para aquellos supuestos de empresas no fraudulentas o no patológicas, es decir, grupos de empresas mercantiles. Eskerrik asko. Mila esker, no sé, ¿está aquí entzuten dan? ¿Bai? ¿Se oye? Sí. Bueno, tengo una voz poderosa, en realidad no tendría por qué utilizar esto tampoco, pero bueno. Muchas gracias por haberos ajustado al tiempo encomendado. Y antes de dar el turno de palabra, simplemente señalar que todas las intervenciones y las ponencias que se están desarrollando entre el día de ayer y hoy serán publicadas en Lana Remanac en el mes de diciembre. Por lo tanto, bueno, como me han dicho desde la organización, me han indicado que lo haga, bueno, que lo traslade, pues lo hago en este momento. Y más allá de eso, quien desee... el propio Ángel. Muy bien, toma Ángel.
Hola. Bueno, la verdad es que no he podido, todo lo que quería haberos podido seguir, pero bueno, agradeceros. Y yo solamente dos cuestiones también en relación a lo que acaba de decir Olga. Una, en la carpeta de ayer habéis visto que aparecía una hoja para evaluar un poco lo que hacemos. Bueno, vamos a seguir a la tarde, pero si alguno o alguna, pues por lo que sea, no podéis venir, por favor, antes de marcharos, hacednos, porque es un dato importante para intentar seguir mejorando. En el tema de publicaciones, además lo que ha dicho Olga, pues intentaremos, una de las cosas que hemos hecho del anterior encuentro a en este año y pico, ha sido mantener una red a través de asesores profesionales donde puntualmente hemos ido compartiendo distintos materiales y noticias. Entonces eso puede ser una vía. Otra vía puede ser también en la propia web de la facultad, donde tenemos publicitado este encuentro. Y hay un tema importante, desde una perspectiva de que las ponencias y comunicaciones luego puedan aparecer publicadas en Ana Remanac, un requisito es el que previamente no estén publicados. Entonces, bueno, ahí lo que haremos es, hasta el momento en el que aparezca publicado en Ana Remanac, como ha dicho Olga, poner los abstracts, y a partir de que ya esté publicado en Ana Remanac y con un link, como es un formato de revista abierta, tenéis todos los números a vuestro acceso, pues ya los publicaremos. Pero por esta salvaguarda que la normativa impone, pues haremos primero esta parte un poco del abstract, pero con una voluntad de que en pocas semanas, meses, lo tengáis publicado. Y luego, pues ahora quedaba el tema ya de la comida. Creo que ya está organizado todo el tema y la idea sería pues irnos ahí. Luego me han dicho que ha sobrado en el tema del café algo, con lo cual a 5 minutos tenemos el local de hostelería. Cuando comamos allá, pues de venir para acá, antes de las 3:30, que serían aquí las comunicaciones, podemos subir a la planta de arriba y lo que quede de café, pues lo compartimos. Pues nada, muchas gracias y nos vemos luego otra vez a las 3:30 y ahora vamos juntos, ¿os parece?